hace 10 años organizamos un encuentro en Cusco, un simposio de Huilca, y ahí nos conocimos con varias personas de las presentes. Estaba Benjamín, estaba Jonathan, estaba Verónica, Javier, y bueno, ahora estamos con más personas diferentes y es un gusto estar acá y poder conocernos e intercambiar, y pienso que estos encuentros son muy importantes. Encontrarnos, mirarnos a los ojos, conversar tranquilamente, intercambiar y fortalecer vínculos para poder seguir sosteniendo eventos de este tipo, poder seguir investigando de manera colaborativa, aprendiendo, recordando, porque mucha de esto que investigamos está en riesgo y estuvo olvidado y estuvo perseguido y estuvo ocultado y estuvo prohibido. Entonces, gracias por sostener este tipo de eventos a todas las personas que están asociadas a este simposio. Bueno, mucha gente me conoce como un investigador del cactus, y estoy desde hace unos años investigando otras plantas del mundo andino, entre ellas la huilca. De eso trató el simposio en Cusco. Y una que a mí me gusta mucho y que me da muchas bendiciones, mucha energía, mucha claridad, es la hoja de coca. Entonces, lo que voy a presentar, que es una historia, es el resumen de un artículo académico que va a ser publicado en febrero de este año en una revista que se llama Drugs and Policy, que es de Europa y va a ser de acceso abierto, pero va a estar en inglés. Entonces estoy presentando esto en castellano y me da mucho gusto presentar esto en castellano aquí. La coca dice que el cerro se cayó por celo. Bueno, para empezar vamos a hablar primero sobre la coca, ¿sí? Sé que algunos conocen muchísimo de la coca, otros no tanto. Entonces voy a hacer una breve introducción de lo que es la hoja de coca, una de las plantas emblemáticas de Sudamérica y especialmente de los Andes y la Amazonía. Bueno, dentro de las cocas cultivadas y usadas por el ser humano hay dos especies que tienen cada una dos variedades. Me faltó una R ahí, porque es Erythrocilum. Erythrocilum coca, con la variedad coca, esta es la variedad boliviana o huánuco. Esta se usa mucho en el sur del Perú. Y la variedad Ipadú es la coca amazónica. Es una coca que luego que se domesticó esta se domesticó y se llevó a la Amazonía para que crezca ahí. Y se consume esta coca en el encuentro de Perú, Bolivia y Brasil, en esta zona. Putumayo, está Leticia en Colombia, Tabachinga. Toda esta zona se usa esta variedad de coca en Mambe. Y luego tenemos la Erythrocilum novogranatense, variedad novogranatense, que es la colombiana, y la variedad trujillense, que es la coca Trujillo. La coca Trujillo es la coca que se exporta principalmente desde Perú, pero también Bolivia, a Estados Unidos para hacer Coca-Cola, ¿no? Coca-Cola, bueno, Malincroft y Stepan Company, un consorcio de empresas que importan la hoja de coca, hacen el jarabe que va a la Coca-Cola y también hacen cocaína y clorhidrato de cocaína para fines medicinales, principalmente anestésicos. Y esta foto es de Indonesia, bueno, es la isla de Java, en el sudeste asiático, y están trabajando la coca de Java, que es una variedad o subvariedad de la novogranatense. O sea, cuando la coca era legal y se llevaba a todo el mundo, los holandeses sacaron la coca de los Andes y llevaron esta coca a Java, y empezaron a hacer experimentos y se generó una nueva variedad que tenía mucho mayor rendimiento, y por unos años se apoderaron de todo el mercado en Europa de la hoja de coca, que antes distribuía Perú exportándola a Europa.
Los usos de la coca, estamos avanzando rápido porque podemos hablar mucho de la coca, pero los usos están en actividades económicas, en agricultura, ganadería, minería, artesanía, construcción, faenas comunales y más. La coca se usa en muchos contextos económicos. En actividades sociales, reuniones comunales, ¿no? En Colombia está la maloca, donde se hace o el mambeadero, donde los sabios, las personas mayores, mambean y discuten temas de relevancia comunitaria. En las festividades son marcadores identitarios también, que uno chacche o acuyique coca también te dice de dónde es esta persona. Y, por ejemplo, los Kogi en Colombia, con su poporo, es un marcador identitario pleno de uso de la coca, ¿no? Somos mambeadores de coca. Esta es una ilustración del siglo XIX de mujeres en Bolivia cosechando la hoja de coca. La siguiente. Muchas de las imágenes han salido de los archivos de Wikimedia Commons, que son de uso libre. La siguiente, para acá. Esta es una foto también del mambe. La coca se chaccha o mambea o acuyica o piccha, ¿no? Hay un pueblo en Perú que se llama Pichari, ¿no? Un pueblo que ya claramente dice que acá se chaccha la coca. Yo digo chaccha porque es la palabra que se usa donde yo vengo, de Huaraz, en Ancash. Y se puede usar en infusión, ungüento, en macerados, como en tinturas, en decocciones, en emplastos, en harina y baño. Uno se puede bañar con coca para hacer una dieta tipo amazónica. La coca es una planta maestra, pero vamos a ver un momento más sobre eso. Y desde la medicina tradicional se han detectado en estudios farmacológicos sus propiedades estimulantes del sistema nervioso central, antioxidantes, antivirales, antibacterianas, analgésicas, anestésicas, antiulcerogénicas, cardiotónicas, antianémicas, citotóxicas, ayuda contra el mal de altura y la reabsorción ósea. Un querido amigo, Manuel Seminario, dice, la coca está prohibida porque lo cura todo, ¿no? Y otro sería el mundo, ¿no? Y si uno empieza a revisar la historia de la coca, marca mucho la historia de las Américas. Marca mucho. También como alimento. Está el estudio de Harvard de 1975 que muestra todos los componentes nutricionales me olvidé ese término más de nutrición. Hay un estudio que evidencia que tiene propiedades nutricionales. Hay otra planta que es la Erythrocilum gracilites, que es una planta silvestre. Y según White y más, ellos determinan que las variedades de coca cultivadas, Erythrocilum novoranatense, Erythrocilum coca, son producto de la domesticación de esta planta, que es la que estamos viendo aquí. Y esta planta aún es utilizada por pueblos en la Amazonía de Colombia y Venezuela como alimento, ¿sí? Y esta otra planta, que es una Erythrocilum, que ocurre, hay más de 230 especies de Erythrocilum usadas, bueno, no usadas, sino que existen. Una gran parte está en Asia y otra en Sudamérica. Y esta Erythrocilum monogynum es una planta que también se usa como alimento en India. La cita que recojo es, en los tiempos de las grandes hambrunas, esta planta se usa como alimento en la India. Entonces, hay evidencia de que esta planta se usa como alimento y también por sus propiedades medicinales y más. Y esta también. Y obviamente la Erythrocilum coca y novoranatense también son alimentos. No es un estimulante como el café o la hierba mate, porque ellos toman el café, sube la energía y baja. Y tienen que tomar más café. En cambio, la hoja de coca, comen la coca y pueden estar todo un día comiendo coca. Hay un japonés que hizo una investigación de que solamente dietó hoja de coca durante 3 meses y le cambió todo el
el metabolismo, para bien, según fueron dos estudiosos japoneses. Entonces, es una planta que alimenta también. Lo que te hace elevar esa propiedad estimulante se sustenta por también las propiedades nutricionales de la hoja de coca. Te estimula, pero te nutre. Y lo que más nos interesa, creo que a los asistentes, son la parte, en la dimensión espiritual, religiosa, en su definición de religare, ¿no? O mágica. Es utilizada en ofrendas, en los rezos. El rezo en quechua, en el sur, en Cusco, se dice pucuy, con fines apotropaicos o de defensa, de magia negra, ¿no? Cada planta, no es que la ayahuasca es pura virtud, la planta es una planta, la ayahuasca puede ser usada para fines no virtuosos y fines virtuosos. Igual el San Pedro, igual la hoja de coca. También se usan las danzas. Hay unos testimonios del siglo XVI que, no sé si escucharon el mito del Takion-koi. El Takion-koi es una danza ritual que se intenta, a través de esta danza y el trance, incorporar el espíritu de las montañas, de los apus, en el mismo cuerpo, ¿no? Y ahí, a través de esa incorporación del apu en el mismo cuerpo, la persona habla lo que dice la montaña. Y en esas danzas utilizan la coca, y como nos contaba Claudio, también en los bailes chinos están introduciéndose el uso de las plantas, de esta plantita. Y la adivinación, que es lo que nos vamos a enfocar en estos momentos. Pero antes de hablar de adivinación, hay que hablar que la coca no es solamente una planta, así de un punto de vista occidental, racionalista, materialista, también es una planta maestra, una planta sagrada, y es mama coca. Esta imagen es del libro de William Golden Mortimer, este libro de historia de la coca, emblemático. Y en esta ilustración sale la mama coca, en su versión occidental, presentándose al mundo viejo, ¿no? Está muy interesante esta ilustración en este libro. Estos libros de esa época, muy interesantes con sus ilustraciones. Bueno, vamos a entrar a la parte mágica, cómo se adivina con la coca, pero antes, cómo se adivina en los Andes. De acuerdo a lo que se ha registrado en los documentos etnohistóricos, en las crónicas, y también las investigaciones etnográficas, se adivina con maíz, con saliva, con conchas, con fuego, con guano, con chicha de jora, guairuros, grasa animal, arañas, sobaco y más. Creo que Richard Burger recoge de los muisca que usaban el yopo, y conforme veían cómo caía el moco de su nariz, si caía, se veían en un espejo de antracita, ¿no? Y se veían que caía recto el moco, entonces había una buena señal. Entonces el moco también era, y el yopo eran elementos de una forma de adivinar de los muiscas en Colombia. También se utiliza como métodos, ¿no? La necromancia, que es que el malqui, la momia, que tiene su casa, ¿no? Porque hay necrópolis, hay ciudades de muertos que tienen sus casas en los Andes. Se puede hacer hablar, puede hacer que se comunique el malqui para dar algún tipo de vaticinio. La lectura del cuy, el conejillo de indias, las cobayos, se abren y de acuerdo a lo que, bueno, es un poco más complejo que abrirlo solamente. Se pasa un cuy negro en la persona y hasta que muere. Y después se abre el cuy, y si el riñón del cuy está mal, entonces el riñón del paciente, la persona a la cual le fue pasada el cuy, también tiene ese mismo problema, ¿no? A mi papá lo llevé en un curandero de cuyes y le hizo un buen trabajo, lo ayudó bastante.
Y bueno, interpretación de sueños también es una forma de obtener información. Señas de la naturaleza. Esto es algo muy complejo, ¿no? Cómo leer la naturaleza. A veces con nuestra forma de vida moderna hemos perdido una conexión y una claridad y ya no estamos percibiendo lo que está ahí cantando muy hermosamente la naturaleza a través de sus señas, ¿no? Puede ser que llega un colibrí o que llega la lluvia en determinado momento, o se apaga un fuego, o cae un rayo. Todo tiene un significado. Comunicación con las huacas. Las huacas, he puesto entre comillas porque en Perú normalmente la huaca es el templo antiguo, pero en su significado original la huaca es más que un templo antiguo. Es también una persona. Una persona puede ser huaca, una montaña puede ser huaca, una laguna puede ser huaca, un animal puede ser huaca. Es como sagrado. Y uno puede hablar con estas huacas y obtener información. Apus es el nombre panandino de la montaña sagrada, pero también en la ciudad, en la región donde yo estoy, se llama Hircacuna, ¿no? Hirca, que es la montaña, y cuna es el plural, Hircacuna. También están los achachilas, guamanís, también son otros nombres en otras regiones para denominar a la montaña sagrada. Coas son, ¿alguien sabe lo que son coas? Sí. Claro, gatos sobrenaturales que también caen con el rayo y también uno puede comunicarse con los coas. Y el uso de plantas maestras como la hoja de coca. Y muchas de estas formas de adivinación incluyen mesas rituales y ofrendas. Siempre que uno busca algo, tiene que dar algo, ¿no? Y esa ofrenda es esa reciprocidad que se plasma. Y se consultan temas trascendentales. El caso de una persona que está con una enfermedad muy grave. O cosas más cotidianas como mi oveja no ha regresado, ¿dónde está? ¿Va a aparecer o se la llevó el puma? Entonces, se pueden consultar ambas cosas. Y más. En la adivinación con coca, se conoce como lectura de la hoja de coca, rastreo o seguimiento. En quechua es coca kawai. Y en el quechua de Ancash, que es otra forma de adivinar, de la que voy a narrar, es la catipa. Y hay, digamos, dos grupos que leen la coca. Los runa, que son los campesinos o ganaderos de las zonas altas, que usan la coca. O sea, no son curanderos o curanderas, sino simplemente son personas que tienen un vínculo con la hoja de coca y usan la hoja de coca para empezar a obtener información sobre el clima, sobre animales, sobre la lluvia y más. Y los especialistas sí son personas que son reconocidas por su comunidad como buenos lectores de hojas de coca. Y ese prestigio lo obtienen a partir de sus lecturas. Y muchos de ellos, pero no necesariamente, tienen entidades aliadas. O sea, la coca es una entidad, es un ser, es mamá coca, pero también a través de la coca pueden invocar a una montaña, un apu, para que ayude a revelar información. Pachamama, Hircacuna. Y también hay una negociación con la coca, ¿no? La coca a veces oculta parte de su significado y entonces uno tiene que empezar a tirar otra vez y tirar y se va confirmando el diagnóstico, la revelación. Inclusive en algunos casos uno sigue tirando y sigue negociando con la coca para que cambie el significado y va cambiando. Sí, sí, eso es más cuando tiene fines apotropaicos, de defensa. ¿Cómo puedo hacer? Y está ahí tirando la coca hasta que se revele lo que se debe revelar. Es una hoja de coca que apareció en una ofrenda en el templo de Sechín. Es una coca que tiene su dualidad tal cual. Apareció en pandemia, en una ofrenda, en el templo de Sechín, que es un templo más antiguo que... Sechín es el templo más antiguo que hay en Perú. O sea, Caral es una ciudad donde hay muchos templos y zonas urbanas, pero Sechín
es el templo más antiguo en Perú. Y ahí apareció esta hoja de coca. Bueno, voy a explicarles cómo es la lectura de hoja de coca en la forma más común de leer la coca. Esto es muy usado en el sur del Perú, de Ayacucho, Puno, Cusco, Arequipa, también Bolivia, norte de Chile, norte de Argentina. Leen de una manera el Cucacahuay, que es la persona que lee, el especialista, tiene por lo general una selección de hojas de coca. Tiene una hoja así, delgadita, después otra gordita, otra de repente con esta forma, otra que tiene una barriguita que simboliza tal vez embarazo, y tiene una colección de estas formas, de repente unas más chiquitas que pueden ser, o sea, cada hoja tiene un simbolismo asociado, que es dinámico el simbolismo. Y esas hojas que tiene la persona que lee, la persona que lee tiene un cuñá, una mantita cuadrada, a veces esa mantita está dividida en 4 lados, con 4 colores, a veces en 2, pero eso es un uncuñá, y esta uncuñá también se usa para acuyicar, ¿no? Porque la hoja de coca no, se debe masticar con mucho cariño, ¿no? Es mamacoca, ¿no? Es como, ustedes pueden fumar un cigarrillo Marlboro así, o pueden fumar un mapacho agarrándolo así, ¿no? Entonces hay formas que muestran mayor respeto. Igual la hoja de coca se chacha de una manera y otras maneras. Entonces, una de las maneras respetuosas de chachar coca es seleccionas tus 3 hojitas, el quinto. Cada hojita, esto ya lo saben muchos, pero cada hojita representa uno de los 3 mundos que, por ejemplo, en el sur se establece que el mundo se divide en 3 mundos, ¿no? Hanampacha, Ucupacha y el Caipacha. Pero en el norte de Perú son 4 mundos. Y en unos lugares son 5 mundos. Entonces hay varias cosmovisiones, formas de comprender y describir la realidad. Y con este quinto, esta ramillete de hoja de coca, para hacer la lectura o para hacer el chachado, yo pido permiso a la mamacoca, saludo a los seres presentes, sutiles, materiales e inmateriales, a las montañas, al territorio, agradezco, y ahí me pongo las hojitas en la boca. Y ahí empiezo a chachar y empiezo a compartir, ¿no? Sírvete, dicen en Ancash. Y si es ofrenda, pues el quinto, después de hacer el pucuy, va al fuego, va a la tierra, va al aire, si está corriendo el viento, o va al agua también, al mar, a la laguna, al río. Y si estamos chachando, pues ahí vamos chachando una hoja a la vez y observándola, ¿no? Porque ya cuando uno va chachando, la hoja ya, de repente estás conversando algo con otra persona y vas chachando y pronto la hoja te va hablando también en su forma y va como también participando en la conversación. Entonces, esto de coger así montoncitos y metérselo en la boca es como todavía de amateurs, ¿no? O sea, es una planta sagrada que tiene, es una planta maestra. Entonces, se arma la mesa, se hace el pucuy y después se tiran las hojas de coca a la mantita. No todas, algunas. Y conforme han caído, si una cayó en su haz, otra en su envés, si una se pegó por acá, si una está dobladita, si una se rompió, todo eso es información que el lector o lectora va interpretando y va respondiendo a la pregunta que se formuló inicialmente. Entonces, así se hace la lectura tradicional, más común, de hoja de coca. Pero hay otras
formas de leer la coca. En Colombia, el pueblo Nasa y también los Tairona y los Kogi, ellos tienen una forma de adivinar con coca que es, empiezan a chachar y chachar toda la noche y después se sientan y empiezan a sentir como espasmos en el cuerpo y en función a cómo es el espasmo y dónde está localizado, van respondiendo a la pregunta que se formuló. Es un contexto diagnóstico, es parte de la medicina tradicional, ¿no? No es solamente para ver si mi oveja se perdió. Igual hacen los Yanesha en la Amazonía peruana. Y hay otra forma que recoge Rena Gunduz, que para adivinar los huaqueros, las personas que extraen objetos de los templos antiguos, ellos usan 3 plantas. Hay 3 formas. Usan el tabaco, usan la coca y usan el sampero para ver dónde están los tesoros, ¿no?, de los antiguos. Entonces, cuando toman el sampero, el huaquero, donde ve que sale una luz dorada, ahí está el tesoro. Entonces, tiene que hacer una ofrenda, una negociación con el lugar para poder retirar. Si no, le pueden pasar cosas. Con el mapacho, prenden un cigarro y empiezan a fumar y van caminando por toda la huaca. Y cuando del cigarro sale una llama, ahí te está indicando que está el tesoro. Y cuando usan la coca, chachan la coca y van caminando también por todo el territorio de la huaca, y cuando se pone dulce, ya te está diciendo la coca que ahí hay que excavar. Y esas son las formas de uso adivinatorio de la hoja de coca en el norte, en el sur y en Colombia, en la Amazonía. Pero hay una forma que es muy especial, muy solo de Ancash, que es la catipa, y es la que voy a contar y que hemos registrado el año pasado. La catipa, esta es una foto que tomó Federico Salirrosas en los 50. Él estudió la medicina tradicional y él está usando tabaco, está con su puru, es como el poporo, pero chiquito, ¿no? Donde está la cal. Y él va en el chachado en Ancash, se usa la coca y después se pone con el poporo, hay una alfilera ahí donde se extrae la cal y se pone en la boca y ahí tienes el aditivo. Y esta forma de adivinar no usa mantita. Se formula la pregunta, se hace la rogativa, el llamado, el permiso, y lo que hace el curandero o el especialista es empezar a rezarle a la coca y preguntarle lo que se está formulando. Y empieza a chachar. Se mete como yo lo vi, ¿no? Se mete todas las hojas de coca en la boca y empieza así a chachar. Y después de unos 5 minutos empieza a coger hoja por hoja desde esta partecita y empieza a sacar. Y la hoja ya está masticada, está húmeda, está rota, está doblada, pero conforme está rota, según está doblada, según le faltan partes, va adivinando, va respondiendo. Entonces sale una hoja, significa esto. Pero voy a confirmar, saca otra. 2, saca otra, 3. Ya está, así es. Y así obtiene la respuesta a la pregunta. Entonces, es importante que aquí en la lectura haya una relación buena con las montañas. Las personas que leen la coca en Ancash son personas que están en la puna, en las partes más altas. Están en contacto más directo con las lagunas y las montañas. Y ellos nos dicen que los Hircacuna son celosos y vigilantes en su territorio. Son apus tutelares. Los Huanca, que vamos a ver en más detalle, también custodian lugares. Y las plantas como el lapitoj es el cactus San Pedro, también es un guardián. Yo conocí el uso del cactus San Pedro en Lima como guardián. La gente lo tiene en su jardín y es su guardián de la casa. Y así también se cree en los Andes, en las montañas.
Y cuando uno entra a estas quebradas, o entra a estas lagunas, o entra a estos templos, se hacen ofrendas y rezos para solicitar el permiso para entrar, retirar o entregar. Son conceptos que te va contando el lector de la hoja de coca en Ancash. Entonces, nosotros hicimos el año pasado una lectura. Yo conocía voy a decirle, no voy a nombrarlo por su nombre real, porque él pidió esto y puede correr peligro en base a lo que dijo, que le preguntamos. Ya voy a contarles por qué, mayor contexto sobre esto. Pero desde hace unos años estamos haciendo caminatas en las montañas para registrar especies de plantas, insectos y hongos. Y este es el lugar por donde vive Fausto, que es la Cordillera Blanca. Esta es la quebrada Yanganuco. Y Fausto es un arriero, es una persona que trabaja con burros y también es agricultor, padre de familia, y trabaja llevando burros en las expediciones de montaña. Es una zona de mucha escalada, donde la gente va a escalar las montañas, también va a ir por las rutas los senderos de la montaña, caminatas, trekkings, y él se dedica a esto. Entonces, en ese contexto, el año pasado yo pude convocar a Fausto para que nos acompañase, y durante un momento yo pudiese hacerle la entrevista, pudiésemos hacerle la entrevista. Y filmamos, y salió bien la entrevista, pero él me pidió mejor no lo publique, ¿no? Porque hicimos una pregunta que no debíamos haber hecho, porque sus resultados pueden ser muy comprometedores. Y a eso ya llegaremos en un momento. Acá hay una foto de él. Estamos haciendo la filmación y está con la hoja de coca. Fausto aprendió a los 18 años de su padre, que aprendió de su abuelo, y así. Tiene 51 años. Solo usa coca para adivinar. A veces en la catipa en Ancash se usa el tabaco. Se usa la coca y se fuma. Y la ceniza, el cigarro también te va revelando, ¿no? Una lectura requiere concentración, dice. No hay que pensar mucho porque después la imaginación va a afectar la lectura, ¿no? Hay que estar así como en meditación sin que influencien los miedos, las angustias, las ansiedades. Y eso va a permitir una buena lectura. También él dice que cuando uno lee, solamente hasta 3 preguntas te responde bien la coca. Si ya preguntas 4 veces, ya no va a salir bueno el resultado. Entonces, fuimos a hacerle la pregunta. Pero para poder entender la pregunta, entonces tengo que contarles de Chavín de Huántar. Chavín de Huántar es un templo que investigo hace años. Es un templo que dentro de la investigación de plantas sagradas, creo que todos han escuchado un poco o bastante de ese templo. Es un templo donde está esta estela, que es el portador del cactus. Un templo que tiene 3.200 años, que fue el centro o el encuentro de muchas culturas. O sea, habían personas que hablaban un idioma, venían de Lambayeque, el Ocopisnique, y otros que venían de Campanayoc, Rumi, en Ayacucho, que hablaban otro idioma, y otro que venía de Cunturhuasi, que hablaba otro idioma, y se juntaban en Chavín de Huántar. Entonces era como confederación no es la palabra, es como la Meca, ¿no? La Meca va gente de Marruecos, gente de Indonesia, y llegan ahí y se encuentran y comparten. Entonces Chavín es eso, es un encuentro de diferentes culturas, es un tinku. Y siempre se ha investigado a Chavín y su relación con el cactus, que es lo central. En las cerámicas de la época vemos, claro, el portador del cactus, ahí, cactus, felinos, serpientes, otro felino. Hay cerámicas de estas, hay bastantes, ¿no? También, desde hace ya más de 10 años, se investiga el uso de la huilca o sevil, yopo, aunque este es Anadenanthra colbrina, es lo que estimamos, por su representación iconográfica,
Este es otro ser antropomorfo, similar al otro, ¿no? Acá ya van viendo un poco el estilo Chavín, ¿no? Colmillos de jaguar, de felino, serpientes, cinturón con serpiente. Y en Chavín, otra vez, acá tienes una serpiente, colmillos, los ojos. Y esto que vemos acá son las vainas y las hojas. Y según investigadores como Richard Burger y más, esta es una representación de la anaenántera. También hay más evidencias como el uso de espátulas, el uso de, bueno, cabezas clavas, que también son parte del templo, que tienen mocos cayendo, como les conté de los muisca, ¿no? Que aspiran el yopo y después cae el moco. Y estos son los morteros, ¿no? Que en la época de los incas se llamaban vilcanas, para la vilca, ¿no? El na es un sufijo que quiere decir para, ¿no? La huatana es para amarrar, huata, amarrar, huatana, para amarrar. Chaca, na. Chaca, puente, chaca, na, para hacer el puente. Entonces, la vilcana. Y esta es una parte de lo que hay en Chavín, pero no es lo más interesante para mí. Yo entré a investigar Chavín no porque quería investigar sobre las plantas, sino quería investigar sobre un culto que estuvo 8 siglos hace mucho tiempo y no hay evidencia de uso de violencia, no hay una evidencia de hegemonía militar, ¿no? No es como los incas o otras culturas como los moche. Aquí duraron 8 siglos y al parecer fue pura visión. ¿Qué valores sustentaron esto? Entonces, simplemente ver Chavín y ver, el cactus, la anaenantra, el tabaco, porque se han encontrado ahora muestras de evidencias de uso del tabaco. Hacer eso es como decir, mira la luna y te pones a ver el dedo, ¿no? Entonces, tenemos un templo de 8 siglos, único, con 4 kilómetros de galerías subterráneas, que te está contando una historia. Entonces no hay que enfocar solamente en las plantas que se usaban, sino qué se hizo con esas plantas, qué visión se sostuvo con esas plantas. Yo, ¿para qué voy a tomar una planta? ¿Qué voy a rezar? ¿Qué voy a sostener en comunidad? Entonces, eso es muy importante. Uno no toma, voy a tomar mi medicina, voy a sanarme. No, es para construir. Chavín es una clara evidencia de un grupo de personas diverso que se unió durante mucho tiempo y sostuvo un rezo muy importante que hasta ahora nos está llegando. Entonces, les voy a contar un poco sobre esa importancia a través de revisar parte de esa iconografía. Esta es la portada del Templo Nuevo en Chavín. Tiene acá 2 columnas. Sobre estas 2 columnas hay un volado donde hay 7 falconias hacia el norte y una hacia el sur. Pero vamos a enfocarnos a estas 2 columnas. La de la izquierda, la de la derecha. Tienen boca con colmillos, tienen sus brazos, sus piernas y sus alas. Son seres draconianos. Y este también, ¿no? Pero vean el ojo. Es un ojo circular y tiene una línea ahí. Este es un ojo más rectangular. Luego también vean su vientre, ¿no? Hay una boca ahí. Y acá es como un rayo. Vean aquí la vagina dentada. Y aquí está el pene acolmillado. Entonces, masculino, femenino. En la entrada del Templo Nuevo. Acá hay un mensaje. También este lado de las piedras es blanco, y acá también es negro. Entonces, la misma arquitectura te dice oposición complementaria en equilibrio, que en quechua es Yanantín. Y Yanantín es la visión, ¿no? Y Masintín es el aterrizaje de la visión. O sea, uno lo ve, pero eso que uno ve, visiona, tiene que aterrizarlo. Entonces, eso es Masintín. Pero el Yanantín, que es la visión, acá vemos lo que decía del ojo, ¿no? El ojo del águila en el femenino y el ojo del halcón en el masculino, ¿no? Los ojos de las águilas siempre son así, con esa línea recta. Y aparte, estos 2 seres en las columnas que están acá,
esto de aquí y esto de aquí, son diferentes. Esto de aquí es como una lanza y esto de aquí tiene estos ganchos, donde hay unas iconografías de peces ahí. Y esto también es lo que se llama una estólica o un atlátel. Una estólica es un instrumento muy ancestral para cazar. Esa es otra estela y iconografía de la época, donde se muestra justamente la estólica y las lanzas. Y acá hay una forma de tirar, ¿no? Uno con esto puede tirar con mucho más fuerza y con a mucho mayor distancia. Entonces, ¿qué está pasando aquí? El femenino tiene la estólica, el lado donde se pone la lanza, y el masculino tiene esto. Pero hay que verlo como un simbolismo, ¿no? Es como Shiva Nataraya, ¿han visto a Shiva Nataraya, el danzante cósmico? Tiene el Agni, el fuego, y tiene el tamborcito. ¿Qué representa el tambor? ¿Que está haciendo música? No, ¿no? Simboliza que surge el universo, nace el universo al ritmo del tambor. Y el fuego es lo que lo destruye, no es que está calentándose, ¿no? Entonces no hay que verlo literalmente. Este es un arte en el sentido de curanderismo de algo que tiene poder. Y claro, este instrumento tiene poder, pero no se puede usar separado. Solamente cuando se juntan las energías masculina y femenina se pueden usar con virtud. Ese es uno de los tantos mensajes que da este templo. Y es un mensaje ancestral, originario de estos territorios. Entonces es muy importante. Y aquí está la estólica y la lanza, ¿no? Hay otras esculturas como el obelisco Tello, donde se ve también esta dualidad, el portador de los báculos. Hay uno en Tiahuanaco, pero aquí ya este ser ya no lo vemos con su pene ni con su vagina, sino en neutro, ¿no? Como un ser ya integrado. Es una estela muy interesante. Y esta es la huanca sagrada, que está aún en su sitio original en Chavín, y en medio, en la galería más antigua, y tiene la mano derecha levantada y la mano izquierda hacia abajo, ¿no? También hay una dualidad ahí. Y sus ojos hacia arriba, y aquí en este lugar tiene una chacana que tiene una línea que va hasta arriba. Está como saludando. John Rowe decía que era el dios sonriente, ¿no? Con sus colmillos de jaguar. Cuando uno toma el cactus ya entiende un poco más de qué onda van. O sea, no genera terror esto de aquí, ¿no? Es como, yo una vez llevé a un grupo de tibetanos a Chavín y decían, wow, esto es como lo que tenemos allá. Porque ellos también tienen cabezas de animales mostrando ferocidad. Pero eso no significa que es para asustar a la gente. Entonces, en este contexto de Chavín de Huántar, un templo que amo, que me ha transformado a mí la vida, que sigo estudiando, que sigo llevando personas, pasó algo el año pasado. El año pasado, en junio, se cayó el cerro que está al lado del templo. Se cayó el cerro. Y no murió nadie, felizmente. Pero estuvieron muchas casas. Y la gente decía, ¿por qué pasó esto? ¿No? ¿Por qué pasó esto? Y justamente un mes antes, el equipo de investigación de Stanford había abierto una nueva galería subterránea y había retirado estas dos piezas. Esta aquí es un cóndor de cerámica. Y este es John Rick, el arqueólogo que investiga Chavín de Huántar, ahí en el contexto del retiro de este cóndor de cerámica. Cuando yo estuve ahí en Chavín este año, me contaron la historia de Alejandro Espinosa de que en este cerro Xayapa, antes había un cóndor que venía de la cordillera, se posaba ahí arriba y después hacía misa, ¿no? O sea, hacer misa era, volaba encima del templo, ¿no? Estaba haciendo su misa el cóndor. Y fue así, la gente decía, entonces sacaron esto de aquí, se cayó el cerro. Entonces la gente empezó a reclamarle al arqueólogo, ¿no?
¿Qué pasó? No hicieron las ofrendas. ¿Cómo es que extraen de esa manera? Y después habían arqueólogos que decían, esto gente cree en cualquier cosa. Empezó a haber un diálogo no alturado y claro, la gente, los arqueólogos, o sea, acusaban así de súper supersticiosos a la gente que empezaba a entender esto como algo relacionado, la caída del cerro relacionado al retiro del objeto, de esta ofrenda. Entonces la pregunta que le hicimos a la mamá Coca, regresando otra vez a la entrevista, ¿el cerro se cayó natural o por celo? O sea, le explicamos la situación a Fausto y él formuló en sus propios términos la pregunta y lo puso así, ¿no? ¿Se cayó natural o por celo? Natural significa por razones geológicas, porque llegó el agua, por el cambio climático, no sé, o por celo, ¿no? Por celo, regresando a ese principio de las convulsiones andinas de que los cerros, las montañas, los apus son celosos de su territorio. Tienes que pedir permiso. Y bueno, como dice el título, el cerro se cayó por celo, es lo que respondió la hoja de coca. ¿Y qué significa esto? ¿No? Por un lado, claro, hay entidades no humanas. La huanca que vimos, este ser que está aún en el templo, no es una deidad, simboliza muchas cosas. Es un símbolo de la memoria, es el ancestro. ¿No? Los cultos, hay cultos a los muertos, a los malquis, y hay cultos a los ancestros. Y las huancas, el culto a las huancas es un culto a los ancestros. La piedra representa en su escultura tallada al ancestro de la comunidad. También representa algo vertical que entra en la tierra, masculino o femenino, como el Shiva Lingam y ese objeto que existe en India, de manera muy similar. Y también son guardianes. Cuando uno entra a un territorio y ve una huanca, se le ofrenda la huanca, sea una chacra o sea un paso. Entonces, la jercacuna, las plantas, los templos, los elementos, los astros, son entidades no humanas. Un término no quechua, pero que comprende, reúne a todos estos seres. Hay mesas de ofrenda, hay mesas rituales donde hay agujeros, se coloca agua, se pone una planta y con esa ritualidad se baña el sol en eclipses, ¿no? El altar de Choque Yinchay en Chavín, muy similar a lo que estoy contando, sirve para bañar al sol en eclipses, ¿no? Desde Occidente, ¿cómo voy a bañar al sol? ¿No? Están locos. Pero el sol, pues, es una entidad que puede manifestarse en este plano así como un espíritu o como un cóndor o un puma también. Se debe mantener relaciones de reciprocidad entre los humanos y los no humanos. Es otro de los principios de la cosmovisión andina. Y yo seguí preguntando después de la lectura y Alejandro Espinosa me contó que en 2001, cuando el mismo equipo de arqueología retiró 20 pututos de la Galería de las Caracolas, al mes o a los meses se cayó otra galería, ¿no? Que estaba al lado del lugar donde se sacaron estas ofrendas. Entonces ahí empieza a haber correspondencia, ¿no? Y desde la cosmovisión andina, desde el pensamiento originario, esto es cierto. ¿Sí? Para mí también es cierto. Y pueden encarnarse temporalmente en aves felinos, ¿no? Hay una forma de curar en Perú, en la zona de Ayacucho, que es la curación con apus, ¿no? Se hacen espacios oscuros y se invocan a las montañas y las montañas se encarnan en las personas y pueden hacer cirugía. Hace poco estuvimos en Huaraz viendo, ya siendo atendidos por uno de estos grupos, que no se llamaban los curadores con apus, sino hacían los hermanos que curan con los ángeles custodios, ¿no?
un término un poco más asequible para la gente cristiana. Entonces, esto que estoy contando es un conocimiento y una práctica amenazada. Por un lado, hay grupos corte evangélico, que por ejemplo, cerca de la casa de Fausto han puesto esto, ¿no? Apocalipsis 21:8, pero los cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ezequiel, Romanos, por causa de la idolatría viene el terrible castigo de Dios. Pero eso no queda en el muro. El año pasado, en junio, 5 mujeres fueron capturadas, desvestidas y torturadas acusadas de brujería en 2022. Sí, empatadas en la libertad. Entonces, esto es una amenaza real. Y no solamente desde estos saberes están amenazados, saberes y prácticas amenazados desde estos grupos evangélicos dogmáticos, sino también desde la política, ¿no? Tuvimos un presidente que dijo, esos que creen en los APUs son ciudadanos de segunda y tercera clase. Hay un racismo estructural y ese racismo estructural hizo que en diciembre del año pasado y enero de este año, 60 personas fueran asesinadas simplemente por protestar en Perú. Y es por eso que estamos en crisis ahorita. Entonces hay todo un discurso político aún que disminuye, desacredita, y no solamente desde lo político o lo religioso, sino también a veces desde lo académico, ¿no? Hay teorías académicas de algunos arqueólogos que dicen que Chavín puede ser un sitio que se levantaba a través del terror, que esas figuras con colmillos y el uso del zampero era usado para manipular y hacer creer a los visitantes que tenían el monopolio de las relaciones entre el mundo divino y el terrenal. Entonces es súper esencialista y reduccionista y hay un sesgo cognitivo ahí, ¿no? De su propia cultura, de su propia historia católica, de una institución católica súper depredadora, castigadora, controladora, proyecta esa forma de pensar a una forma de vivir de hace 3000 años, ¿no? Entonces también desde la academia este tipo de conocimientos son vistos como superstición y cosas de gente que no tiene, están confundidas, ¿no? Entonces hay esas cuestiones de racismo estructural, sesgo cognitivo, injusticias epistémicas. Y hasta aquí quería contarles parte de la historia, porque es preocupante, ¿no? Y también ahí enfatizar el tema de que las plantas uno toma desde estas cosmovisiones también para levantar visiones, unir gente diferente, como se está levantando este encuentro también, ¿no? Para poder tejer algo mejor en este mundo que está lleno de crisis actualmente, ¿no? O sea, la espiritualidad no es irse al templo y quedarse en el templo, también significa construir, sembrar, cultivar, reordenar, levantar lo que han tirado, ¿no? Eso. Gracias. Bueno, muchas gracias, Carlos, por tu presentación. Ahora abrimos el espacio de preguntas. Por aquí, Verónica. Bueno, Carlos, muchísimas gracias, como siempre, impresionante todo lo que traes y lo que transmitís, ¿no? Un poco también en conexión con lo que hablábamos anoche y este problema de los extractivismos, digamos. ¿Cuál es la relación de esta sensibilidad, ¿no? Y esto que sienten los cerros respecto a los proyectos de minería que hay en la zona? Porque entiendo que también
es un tema que está atravesando casi todos los Andes, ¿no? Si nos podrías contar un poco qué has podido ver de eso. Sí, hay un caso que investiga Marisol de la Cadena, que es una antropóloga peruana. Ella documentó que hace unos 8 años en Cusco se intentaba establecer un proyecto minero al costado de la Usangate, en el distrito de Congate, donde peregrinan los del Coyurriti, que es una peregrinación muy emblemática en Perú. Entonces la gente estaba con mucha preocupación de esto, ¿no? Que una mina iba a empezar a cortar el cerro, que era parte de una montaña muy importante para ellos, donde peregrinan cada año, y son miles que van ahí, y danzan días. Entonces, cuando se protestó contra la mina en Cusco, la Plaza de Armas de Cusco se llenó de peregrinantes del Coyurriti, que iban no solamente o necesariamente por el temor a que se corte el cerro, sino lo que podía hacer el cerro a ellos, ¿no? Y eso se denomina como cosmopolítica, ¿no? Cómo la cosmovivencia influencia la política. Sí. Ahí. Hola Carlos, muchas gracias por tu presentación. Me acordé a propósito de las propiedades nutricionales que había escuchado que la molécula de gonina, magnesio, fierro, esos eran como los 3 pilares estimulantes, nutricional, que usaban más. No sé si te suena eso, como la egonina. Sí, la gonina. Es uno de los principios es un alcaloide. Y es uno de los alcaloides que sirve para hacer cocaína. Pero la cocaína no es el único alcaloide, hay más, pero es el principal. Pero hay minerales y también vitaminas y esta otra palabrita, aminoácidos esenciales, ¿no? Creo que son 16 o 14 y tiene... La mayoría, quizás. La mayoría. Tiene unos 12 aminoácidos esenciales la hoja de coca. O sea, no es un superalimento, pero es un buen alimento. Pero no es bueno también alimentarse solamente de la coca, ¿no? Tiene que balancearse la dieta. Sí, y que eso que fue como muy monopolizado por la Coca-Cola, el cultivo legal de cocaína y todo lo otro como dejado en penalidad. Sí, hay toda una historia muy interesante sobre cómo las farmacéuticas quitan el monopolio de la fabricación de clorhidrato y la esencia a Perú y la empiezan a hacer ellos allá. Hubo un incendio en Lima en los años 20 que cerró la producción de cocaína en Perú y ahora solamente es posible legalmente allá en Estados Unidos. Claro, impresionante. Y otra pregunta, a propósito de un libro tuyo, que no recuerdo el nombre, pero salen afuera, Los Cactus, que lo leímos con unos amigos que también van a Chavín, y me quedó dando vuelta una imagen en que creo que hablas como de distintos niveles de poder, ahí ya metiéndome en el tema como de la sustancia, de lo psicotrópico, como que hubiese un estado de una persona estar calibrada para poder recibir esos distintos niveles de medicina, de cactus, en estos subterráneos que además se quedan solos, me parece, como frente a toda esa visión. No sé si nos quieres contar un poco de eso, que me inspira a imaginar cómo un ser humano enfrenta por ejemplo, una potencia de visión tan grande y después cómo vuelve del subterráneo hacia afuera. Sí, bueno, todos tienen experiencia una gran parte con plantas de poder, plantas maestras. Pero para traer algo diferente es que el templo Chavín es también un maestro, una maestra. O sea, y tomar, por ejemplo, nosotros tomamos con una curandera que es hermana muy querida, que es Cecilia, Sí. y ella levanta, lo reza, y ella solamente toma cactus y no toma nada más. Y
tiene una vida muy centradita, muy coherente y sus rezos son muy potentes. Entonces ella levanta el cactus, que también es toda una fuerza, en el templo. Entonces la ceremonia es esa triangulación, la persona que tiene ese vínculo, el templo y la planta. Algo que uno va entendiendo, al menos desde mi entendimiento, es que, por ejemplo, yo organizaba ceremonias de ayahuasca en Lima, ¿no? Yo traía un amigo que es curandero de Iquitos y yo era como el mediador entre él y los amigos que están interesados en esto. Entonces yo estaba sentado al costado de él. Entonces él a todos nos daba la misma planta, la misma dosis. Y de pronto una persona decía, me falta, quiero vomitar, no puedo vomitar. Entonces lo llamaba y el curandero Antonio le daba un ícaro, le cantaba un ícaro y él vomitaba. Y claro, yo estaba al lado, entonces vomitaba también, porque en ese entonces no conocía mucho la planta. Y después llamaba a otro, venía otro que decía, no me sube la medicina. Entonces le hacía un ícaro para levantar la medicina y empezar las visiones. A mí también empezar las visiones. Entonces no es, cuando uno prepara una planta, tú puedes tener 100 miligramos de mescalina o de psilocibina o tal cosa, por decir números así nomás. Pero puedes tener una dosis, un quinto de eso, pero con un buen curandero o curandera que lo reza y va a subir fuerte la medicina. Entonces no importa la cantidad del principio activo, es también influencia la persona que la levanta la medicina y también el contexto y bueno, todo lo del... ¿cómo le decían ese par? Set and setting, sí. Sí. Entonces, bueno, cada experiencia es única. Cada uno de nosotros es una persona, es un universo. Tenemos linajes, tenemos historias personales, influencias mamíferas, genéticas, astronómicas, cósmicas, y todas esas improntas hacen quien seas tú. Y cuando entra ese fractal de energía a entrar en contacto con el tuyo, pues tienes una experiencia única. Entonces, Chavín es un centro iniciático. Esas galerías, en mi entender, servían para iniciar a las personas, pero cada uno se iniciaba a su propia manera. Así como hay personas que escuchan, que huelen, que ven, que tienen diferentes percepciones, así que cada uno va abriéndose a lo que uno trae. Y uno lo que encuentra en esa oscuridad y ese silencio no es a los antiguos chavines, es a uno mismo y al todo. Pero claro, es un camino de paso a paso, de vaso a vaso, que se va abriendo poco a poco, ¿no? Y hay que ir con mucha humildad porque hay muchas trampas, ¿no? Del ego. Y uno, como escuchar un esa Jerónimo Mazarraza que decía que si hay una persona egocéntrica que toma estas plantas, se vuelve después un egocéntrico mesiánico, ¿no? O sea, hay que ir cuidando, pues, cómo uno camina. Más que a dónde voy, sino cómo doy cada paso. ¿Y por qué doy cada paso? ¿Por qué estoy tomando? ¿Cuál es el sentido que estoy tomando? ¿De una experiencia más, como irme a Machu Picchu o irme por el río Vilcanota? ¿O realmente para hacer un uso en beneficio de mi vida y mis relaciones? Nos queda espacio para 2 minutos de preguntas. Así que, Cecilia, para. Hola, yo quiero hacer 2 preguntas. O sea, perdón. La primera es con respecto de la pregunta que le hiciste, ¿ya? Entonces, cuando ya, imagino que la respuesta se cayó por celos, la verdad. Entonces, ¿qué resultado tuvo eso con respecto de la pregunta del pueblo? ¿Qué va a pasar con el cóndor que se llevaron? ¿Cómo ha sido la respuesta de los arqueólogos? Esa es la primera pregunta que se llevaron. O sea, ¿en qué paró eso? ¿Paró en nada o sigue en movimiento? Ya, yo he estado conversando así persona a persona sobre esto y les he estado contando
sobre la lectura y su respuesta. Y voy así entendiendo, vamos construyendo pues, paso a paso y bueno, hay un tema con poder publicar el video, ¿no? Porque este video puede ser peligroso para Fausto, entre su comunidad, porque es una cosa que puede ser muy visible en los medios. Entonces hay eso, ¿no? No se puede visibilizar tanto la lectura, ¿no? Sino así de boca en boca, persona a persona. Y se sigue abriendo más memoria y más información sobre ese tipo de cosas que han ocurrido en Chavín y en otros lugares. Yo esto, como dije al comienzo, lo he hecho un artículo académico que se va a publicar en febrero y más personas van a poder acceder a esto. Pero es un camino de largo aliento poder llevar estos mensajes así, no al oído, sino al corazón de las personas que están ahí a cargo. Y uno lo va diciendo a arqueólogos que son más sensibles a esto de aquí. Y van ahí sintiéndolo e integrándolo y también prestando más atención. Yo he hecho ceremonias con arqueólogos de ayahuasca en Necrópolis. Cuando de pronto me di cuenta de lo que estaba haciendo, dije, uy, hace 20 años no iba a hacer esto ni loco, ¿no? De pronto estamos haciendo ceremonia de ayahuasca en un sitio de muertos. Y con este arqueólogo vamos ahí experimentando, haciendo arqueología experimental, de cómo se puede hacer mejor la excavación, ¿no? No basta simplemente hacer una ofrenda al inicio de la temporada, sino al cierre y cada luna y cada momento. Y tiene que haber un vínculo con la comunidad. Entonces, el mensaje que están dando las plantas y las montañas es eso, ¿no? Tejer comunidad, tejer lo diverso, que es parte del mensaje chavino. O sea, y eso, al menos desde mi lado y de mi comunidad cercana, lo estamos tratando de hacer. Y es el mensaje también que estoy trayendo aquí. Bueno, esta no es la segunda pregunta, pero se me ocurre una respuesta frente a lo que tú acabas de decir, una sugerencia, porque me parece que este tema es de una importancia radical. Entonces, cuando tú publiques ese artículo en febrero, sería maravilloso que nos comunicaras a nosotros y nosotros podemos postear, nosotros podemos hacer nuestros propios comentarios de manera que no te ponga a ti en peligro, pero que traiga conciencia, más conciencia a los arqueólogos. Eso es número uno. Entonces, ahora viene la segunda pregunta. Que dijiste algo espantoso, horroroso, que es el actuar de los evangélicos, que secuestran a ¿cuántas mujeres dijiste? 5 fueron. 5 mujeres y las torturaron. O sea, es la Inquisición otra vez. Es otra vez la quema de las brujas. Entonces, te quería preguntar si en la comunidad está habiendo una respuesta frente a eso. Por ejemplo, yo he visto que hay como una comunidad nueva. Yo sigo mucho comunidades en Instagram y en TikTok de niños y niñas que tienen 14, 15 años y son activistas de estas cosas. Entonces te quería preguntar, o sea, en defensa de la cultura quechua, en defensa de lo que a nosotros nos interesaría defender, que es el derecho a continuar este modo de visión. ¿Has visto algo de eso? Gente joven movilizándose en defensa de la operación de los evangélicos. Sí hay. Uno no puede, desde lo que yo he experimentado, entablar una lucha frontal, ¿no? Sino tiene que ser dialogando, ¿no? O sea, el mensaje chavino es construir puentes, no muros, ¿no? Somos una sola humanidad, todos hijos e hijas de la tierra, entonces nadie puede quedar fuera. Y esta gente evangélica pues está actuando muy mal. Entonces, lo que se hace es visibilizar lo que en las noticias hay gente que ha publicado sobre esto, artículos y no se han hecho videos, ¿no? Pero sí, esto fue un escándalo, salió en todos los medios amarillistas, pero hay gente que escribió con mucha propiedad, criterios sobre esto. Y hay grupos y federaciones, asociaciones de mujeres indígenas en Perú,
confederaciones y que están atentas a esto aquí y hacen pronunciamientos. AIDESEP, que es una de las principales, no sé si lo hizo, pero siempre está defendiendo a personas y sus cosmovisiones. También una MIAP, que es de mujeres, también está en la defensa de este tipo de casos, ¿no? No solamente cultura, sino también territorio. Y se enfrentan a taladores, narcotraficantes, empresas artesanales de extracción, empresas formales de extracción, como pasa en Latinoamérica, ¿no? En todo el mundo. Entonces sí hay redes, mujeres urbanas que también se asocian y apoyan desde su ciudad, Lima, a estas causas. Eso es una de las cosas más ricas en Perú, tal vez, ¿no? El Estado no existe, pero tal vez la red social es muy importante en Perú. Excelente. Damos. Sí, quería anunciar dos cositas. Que el libro de cuentos, he traído unas copias, si alguien quiere adquirirlas, y también la revista de Huachumi Wilca sobre Chavín. Y hemos armado una exposición sobre plantas maestras de la Amazonía peruana. Arriba, suben la escalera y ahí en ese murito hay una serie de fotos con textos sobre qué te enseña cada planta maestra. La coca, el chirixanango, la bobinsana. Y parte de esos textos que están ahí fueron obtenidos de artículos escritos por Mateo Politi y su equipo de investigación de Taquihuasi, que está acá presente con nosotros. Que me encanta todo lo que escribe, un enfoque sí de plantas maestras muy bueno. Y bueno, fue un proyecto, esta exposición viene de un proyecto colaborativo con Taquihuasi de liberación de imágenes sobre plantas, sus formas de preparación, sus formas de uso, y los curanderos y curanderas que los usan, ¿no? Es una forma de resguardar la memoria también. Así que están bienvenidos a ver las. Muchas gracias, Carlos.